Primero me gustaría agradecer los comentarios del profesor Jorge Rojas, que me ayudó a elaborar este video. En una primera instancia solamente me remití a hacer una regresión simple y que sabía que en un momento esto tenía autocorrelación y simplemente lo traté como una ecuación en diferencias. Em, Aún así, claro, el análisis igual es pobre, dado que mayormente el problema fundamental es el problema de la endogeneidad. Entonces vamos a trabajar ese problema y la forma que encontré para darle una vuelta a esto fue mediante un modelo VAR, que si bien no resuelve de todo el problema de la endogeneidad, yo creo que la mitiga bastante. Y vamos a trabajar sobre esto y también voy a dar muchos comentarios en relación a lo que he estado viendo sobre el IMASEC, el PIB real y el índice de Fraser. Entonces, voy a seguir explorando nuestra base de datos que parte desde el periodo 2000 hasta el año 2021, donde tenemos datos completos. Tenemos los datos del IMASEC, tenemos los datos de Fraser y también tenemos el PIB real que lo saqué del Banco Mundial. Y tengo todo esto. Luego, yo lo que hice en un momento fue, primero cargué la base de datos, voy a cargar la base de datos. Al principio, claro, y yo corrí una regresión del IMASEC y este índice, pero quiero que notemos lo siguiente. Notemos que si yo hago un scatter plot del residuo de la regresión, vemos que hay autocorrelación. Y si lo vemos en una regresión, también hay autocorrelación. La forma de detectarlo es con el estadístico de Godfrey o bien con el estadístico de Durbin alternativo. Y vemos que hay autocorrelación al 10%. Para arreglarlo hay tres formas, que esta fue la que hice fuera de cámaras, que era una regresión simplemente en primeras diferencias, y no hay nada. Sin embargo, cuando yo hago una relación con el estimador Cochrane-Orcutt, que si bien no alcanza la convergencia, vemos que hay algo, ¿ya? Hay algo pequeño, pero da indicios de que hay algo. Y luego usé la regresión mediante la corrección de New y West para los errores estándar y aquí no hay nada. Aún así, le seguí dando vueltas a este asunto y quise probar varias cosas. Lo primero que se me ocurrió en una de esas, lo encontré bien poco probable, dado que el índice tiene límites. En cómo está diseñado el índice y además en cómo tiene un límite superior, era muy poco probable que tanto el IMASEC como el índice tuviera una tendencia estocástica común. Es decir, la idea era usar un modelo PEC-M. Esa era un poco la idea. En caso de funcionaba, si los datos me decían que sí, bueno, ahí podía probar y ver qué daba. Pero en resumen, si bien ambas variables son I1, o sea, son integradas de orden 1, es decir, que su primera diferencia en ambas variables son estacionarias, utilicé el comando de granger y vemos que no da, que no son cointegrados. Uno puede hacer lo mismo corriendo simplemente la regresión. Predigo los residuos, hago un estadístico de los residuos y este estadístico lo que debería hacer es corroborarlo con otras tablas. Estas tablas que está acá justo al lado no me sirve para poder evaluar el modelo. Tengo que usar otras. La diferencia importante nomás son estos valores críticos que están aquí. Pero en principio no hay, así que no voy a usar BKM. Y ahora lo más importante fue el modelo VAR para poder resolver el problema de la endogeneidad. Y claro, aquí usé el modelo VAR y quiero decir que para abajo hay como 200 líneas de código más donde provee muchas cosas. Y el gran problema que esto tenía era que cuando yo hacía un modelo de vectores autorregresivos con el IMASEC, el Economic Freedom Summary, o bien sus 5 variables desagregadas o alguna combinación de estas, siempre tuve el problema de que se me caía por condiciones de estabilidad, por ejemplo, de condiciones de estabilidad o de autocorrelación o algo por el estilo, o problemas que no tenía white noise, los residuos. Entonces, esto era lo que quería comentar, y todas estas líneas de comando son básicamente intentos que hice, pruebas, ensayos y errores sobre este problema, y ninguno me dio, salvo dos partes. Primero, el Economic Freedom Summary no daba, o sea, en términos de VAR, siempre tenía el problema de la estabilidad de los eigenvalues, incluso cambiando los valores, los lags, siempre me daba este problema.
y encontré que solamente 2 de las 5 subcategorías puedo usar un modelo VAR. Y quiero que veamos lo siguiente. Primero, yo ahora en vez de IMASEC traje con el PIB real, ¿ya? Y ahora estoy usando un modelo VAR con el PIB real, el Legal System Property Rights y el Son of Money. Y tengo un lag solamente. Y además agregué controles porque la base es pequeña. Luego hice las pruebas de white noise. Es white noise y la prueba de portmanteau. Y pasa el test de gráfico de Bartlett. Y pasa ahora el ecuación de estabilidad, que siempre se caía por esto. Luego tengo este VAR M, que es la prueba de autocorrelación. En ese orden la pasa, ¿no? Por poco, pero la pasa. Y la prueba de normalidad la pasa en todo el sistema de ecuaciones en cada uno de los test de Harker-Vera, de Skew-Test y de kurtosis. Y quiero que veamos este gráfico sobre los residuos de la ecuación del PIB real y veamos que se comporta más o menos bien, salvo los últimos 2 años, 2020 y 2021, donde está la caída de 6% y la caída grande que tuvimos y el rebote que hubo después. Luego utilicé el comando de Vargranger y no se puede decir de que una causa Granger a la otra, así que no se puede decir nada al respecto. Y así que lo que hice después fue básicamente un impulso-respuesta para saber cómo se comporta esto, cómo se lee este gráfico. Ante un impulso, por ejemplo, un impulso en un momento del tiempo del indicador del Legal System Property Rights o bien del Sound of Money, va a haber una respuesta del PIB real. Si vemos el gráfico en cómo se confirma esto, notemos lo siguiente. Primero que al aumentar en el indicador de Legal System Property Rights, vemos de que no hay un aumento del PIB real. No hay. ¿Y por qué no hay? A pesar de que esta línea hacia arriba, es porque el intervalo de confianza es demasiado amplio. Es muy grande el intervalo de confianza. Y por tanto no puedo decir que aumenta, dado que es demasiado grande. Y cuando aumenta el indicador de Sound of Money sobre el PIB real, vemos también lo mismo, de que no puedo decir que si aumenta el Sound of Money, también me va a aumentar el PIB real. Y si yo, por ejemplo, hago un forecast y computo sobre, por ejemplo, qué es lo que va a hacer con el PIB real, es básicamente estancamiento, que es lo que hemos tenido, no sé, los últimos años en Chile. Y en ese sentido es bien complicado decir varias cosas. Primero, claro, la regresión preliminar que hice fue súper básica y claro, yo no la trabajé como debería. Porque si bien en primera diferencia resuelve el problema, está el problema intrínseco de la autocorrelación. O sea, perdón, de la endogeneidad, está el problema intrínseco de la endogeneidad, que en parte se mitiga con el modelo VAR. Las 3 variables de las 5, y también el overall, no podía utilizarlas dentro de un modelo VAR, ya que se me caían los supuestos del modelo VAR. Y solamente 2 me servían. Y de las 2 que me servían, lamentablemente no, o sea, cuando tengo, al menos como le llaman impulso de respuesta, en un aumento tanto de una variable como de la otra, me refiero a Legal System Property Rights, a Sound of Money, no tiene un efecto sobre el PIB real, dado que su intervalo de confianza es gigantesco. Y por tanto, en resumen, esto es un análisis que es exploratorio. O sea, otra forma de abordarlo es mediante un análisis de datos de panel. Pero de forma preliminar, yo diría de que en Chile al menos, el indicador de Fraser no muestra una relación con el PIB real y tampoco con el IMASEC. Y por cierto, hay que darle más vueltas a este asunto, hay que trabajarlo más, pero al menos con la información preliminar que tengo acá, no se puede asegurar que un aumento, por ejemplo, en el Legal Property Rights y en el Sound of Money va a generar un aumento en el PIB real.